Continuando con el programa, se dará inicio con el panel técnico, para lo cual doy la bienvenida al doctor Juan Manuel Aguirre, gerente general de Agridrones México, con el tema Inteligencia Artificial en la Agricultura, drones y satélites para generar soluciones. Juan Manuel Aguirre es fundador de Agridrones México, una empresa 100% mexicana con tecnologías globales, con el propósito de innovar en la creación, desarrollo y aplicación de agrotecnologías digitales para alcanzar una agricultura regenerativa competente en los agricultores y empresas de México. Esta empresa ofrece servicios de calidad para el agricultor mediante el uso de drones y satélites, entre otras tecnologías digitales, que le permitan aplicar una agricultura de precisión en la búsqueda permanente de alcanzar una agricultura regenerativa cada vez más competente. Algunos servicios que ofrece es el monitoreo semanal geoespacial macro de la salud de cultivos mediante satélites, monitoreo de plagas, enfermedades, desarrollo de sistemas de alerta temprana de plagas y enfermedades para su tratamiento oportuno. Demos la bienvenida al doctor Juan Manuel Aguirre. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Aguirre. Hoy tengo la oportunidad de exponer un poco lo que son las aplicaciones de inteligencia artificial en la agricultura mediante el uso de drones y satélites. Esto para generar soluciones en los cultivos, dado el marco del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Trataré de hacer una exposición un tanto general, esperando que sean preguntas o inquietudes ya particulares. El objetivo de esta charla es precisamente conocer las ventajas de los algoritmos de inteligencia artificial que obtenemos de las imágenes, tanto de drones como satélites, en este marco de la agricultura digital como parte de la industria que estamos viviendo en el mundo de 4.0, así llamada también agricultura 4.0, y esto como una herramienta para incrementar la productividad de la agricultura en el Istmo de Tehuantepec, México. Para ello tenemos previstos 3 objetivos particulares. Estaremos viendo cuál es el papel, la importancia de los datos en el logro de la innovación. De igual manera, estaremos viendo desde luego lo que son los drones y satélites, las ventajas de cada uno de ellos, que finalmente las imágenes que obtenemos con ambos se convierte en una matriz numérica, es lo valioso de ello y le llevamos al terreno de la matemática para hacer los análisis que ya estaremos hablando. Y como tercer objetivo, finalmente, es cómo traducir esa información para tomar acciones que permitan mejorar la productividad de los agricultores. Los datos en la agricultura. ¿Qué nos interesa conocer del ambiente? Sabemos que la producción de todo cultivo es producto de su interacción del ambiente y su potencial genético. En ambiente estamos hablando propiamente de lo que es el clima ambiental, pero también la importancia del suelo. Y para ello son los principales factores que estaremos monitoreando para conocer lo que es la temperatura, la humedad relativa, la radiación fotosintética. Es un valor pocas veces considerado, pero esto es muy importante. La humedad del suelo, diferentes profundidades, ya hablábamos, temperatura misma del suelo, la transpiración de la hoja, la evaporación del suelo, qué tanta humedad se pierde, ¿no? Y cuántos tendremos que estar recuperando. Pero la pregunta es, ¿cómo traducir un volumen, por ejemplo, de un pluviómetro en un dato? Y además de ello, ¿cómo comunicar ese dato para recibirlo cada minuto o cada 5 minutos, dependiendo de la frecuencia que nos propongamos? Y sobre todo, ¿qué hacer con él? ¿Para qué? En esta lámina me gusta mucho lo que es esta combinación. Estamos viendo en la parte superior izquierda lo que es el ceros y unos, el famoso código binario, que es lo que finalmente permite a través de la comunicación, independientemente de donde nos encontremos, el Internet, todas las tecnologías digitales funcionan de esta manera. Y para ello, para monitorear, tenemos sensores directos, como algunos de los que ya veíamos en las estaciones climatológicas,
Pero también tenemos sensores remotos. ¿Por qué remotos? Porque están a la distancia. Y este es el caso de los drones y del satélite. Los drones podemos tenerlo desde 10, 20 hasta 400 metros de altura sobre el cultivo. Un satélite ahora con las nuevas constelaciones ha reducido muchísimo su altura, por eso la gran ventaja, se vuelven aún más prácticos cada vez, pero normalmente supera los 700 kilómetros de altura. Y desde luego las estaciones climatológicas virtuales, que es parte de la función que nos ofrecen también los satélites. Todo esto es cómo tomar el pulso del cultivo, pero finalmente es monitorear lo que es el comportamiento de la fórmula de la vida como agrónomos que somos, ¿no? La fotosíntesis. Y desde luego nos requerimos conocer para poder finalmente favorecer sus condiciones. La innovación es una de las partes más importantes en la industria que pensemos, y la agricultura no es la excepción. De ahí la importancia de los datos. La toma de datos con los tipos de sensores que ya me comentábamos y la transmisión a través de tecnologías digitales nos generan una información que producto de ese análisis tarde que temprano se convierte en un conocimiento. Y el conocimiento pues es la base de un cambio para generar valor. Este valor es lo que buscamos con la innovación. Y no solamente un valor propiamente económico, sino mejores maneras de hacer las cosas en lo general. Tener la oportunidad de cuándo regar con mejor precisión, conocer las dosis precisas de fertilización, por ejemplo, el monitoreo de una plaga o enfermedad, el desarrollo de alertas tempranas también para tratarlas de esa manera. En fin, hay varias maneras de la creación de valor a través de la innovación. Dentro de los niveles de análisis espacial de la agricultura, ya hablábamos, tenemos dos elementos o dos herramientas para poder hacerlo. La primera son los drones. Los drones finalmente han venido a revolucionar la agricultura y muchas otras industrias porque se han convertido en un satélite personal. Lo llevamos a donde querramos, lo volamos cuando querramos y podemos determinar la precisión, la altura, el sensor que, dependiendo del objetivo que estemos buscando. Pero la mayor ventaja del dron, sin duda, es su gran precisión. Podemos hacer análisis de un cultivo cada centímetro cuadrado. Estamos hablando podemos hacer análisis a nivel de planta. A nivel de planta podemos medir lo que son las superficies de las parcelas, generar cuál es la altura sobre el nivel del mar de esa parcela o de ese punto de la parcela en lo general, mediante el modelo de elevación digital. Otra aplicación importante son las curvas de nivel para las cuestiones de los sistemas de riego. Una de las cosas más valiosas de los drones y un tanto el satélite es monitorear lo que es la salud del cultivo en sus diferentes etapas tecnológicas. Y desde luego, ver su estrés hídrico, saber el momento oportuno de riego, diagnóstico a través de ciertos algoritmos para saber la presencia, la evolución y el crecimiento de una plaga o enfermedad, o bien predecirla. Ya comentábamos del sistema de alerta temprana. Estimar los rendimientos, entre otras aplicaciones. E insisto, con una gran precisión, que nos obliga a trasladarnos a la parcela, a tener las condiciones favorables para poder volar el equipo y una vez capturado ese vuelo, procesarlo. Este dron es un dron con un sensor multiespectral que, previo a un plan de vuelo, ahora se elevará a una altura de 120 metros sobre el suelo y empezará a tomar imágenes multiespectrales, 6 bandas por cada disparo, y después de haber concluido, regresa al punto de despegue. Aquí le doy la orden para que se despegue y solo se levanta a la altura de 120 metros por la marca. Genera cientos de imágenes, procesamos, fusionamos esas cientos de imágenes y después generamos una sola imagen para poder analizarla. De los niveles de análisis en la agricultura digital,
Ya hablábamos de los drones, así es como normalmente vemos un cultivo. El simple hecho de tener la perspectiva aérea de por sí ya es demasiado enriquecedor, pero además si podemos eh, analizar lo que son las diferentes bandas del espectro, no nos detendremos demasiado para explicar, pero nuestro ojo humano tenemos un campo de visión, lo que nos quede abajo y lo que nos queda fuera de ese rango de visión simplemente es invisible. El dron nos permite hacer visible lo invisible. Esta imagen del mismo cultivo que acabamos de ver es el índice de área foliar. Vemos cómo tenemos una mayor cobertura y si tuviéramos dos momentos, desde luego, de análisis, podemos determinar el cambio en este índice de área foliar. Lo mismo sucede con hay diferentes índices para estimar la salud del cultivo. Uno de ellos es el BARI, con sensores RGB, es el BARI, es el NDVI de los pobres, porque el NDVI requerimos de un sensor multiespectral para poder obtenerlo. Pero finalmente nos genera zonas del cultivo para poder conocer en dónde tenemos un mejor desarrollo y dónde en un momento dado tendríamos que poner atención para corregir esas brechas. De igual manera, el dron nos permite, veamos cómo sobresalta la calidad con respecto a lo vista del satélite. Está indicada la superficie de 1.1 hectáreas, que es un cultivo de agave, esto en Nayarit. Podemos contabilizar las plantas y no nomás contabilizar las plantas. En 2-3 momentos determinamos su tasa de crecimiento, podemos hacer estimaciones de rendimiento, inclusive si quisiéramos ir más allá, además de ese rendimiento podemos estar, además de lo que es la cantidad, podríamos estar monitoreando lo que es su calidad como contenido de los grados BRICS del agave. Una cuestión es la imagen del dron y la otra es con qué lo relacionamos, con qué variable de interés, y ello requerimos datos también en tierra. Hablando de los satélites, voy a ser muy honesto, hace tiempo los satélites para mí no generaban interés, dada la evolución que tenemos con SpaceX de Elon Musk. Los satélites se han vuelto una herramienta demasiado atractiva. La mayor ventaja del satélite es que no requerimos trasladarnos, lo cual nos implica un acceso a cualquier punto de análisis. Tenemos una frecuencia de cada 5 días. Una de las ventajas es la nubosidad. Pero esto que no nos implica el traslado logístico, el costo realmente se abarata sustancialmente. Comparado con el dron, no tenemos esa calidad de precisión de análisis, pero podemos analizar cada 10 metros píxeles de cada 10 metros, o bien las imágenes de alta resolución, que son de cada 3 metros. Y lo mismo, prácticamente las mismas variables con respecto al dron, ya lo comentamos, con un poco menos de precisión. Pero se vuelve una herramienta súper atractiva porque podemos analizar grandes extensiones, cientos o miles de hectáreas, y cada una en sus diferentes momentos, cada 5 días, o bien diario, si fuera el caso. Insisto, con la limitante de la nubosidad, pero esto es mejor que nada, desde luego, y sobre todo muy barato. Ver cómo está distribuida la humedad en la parcela, ver cómo va la evolución de la salud del cultivo y poder tomar decisiones en cada uno de los momentos que podamos estar analizándolo. Esta es una imagen de Colombia, de un cafetal de Colombia. Ofrecemos el servicio también a nivel global, porque basta, ubiquemos lo que es la parcela y el satélite nos trasladamos desde la comodidad de nuestra silla. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo es que es la imagen de la izquierda, la parte más intensa en color, refleja la mayor altitud sobre el nivel del mar de la parcela. Aquí nos refleja un valor de 1934.14 metros. Este es el rango de la curva de nivel, por así llamarlo. En temas de cafeticultura, resulta demasiado interesante lo que son las brechas, los rangos de la altitud en la que se produce, sobre todo variedades como geisha, que están teniendo demasiada demanda. Esto nos permite la planeación en función de esas altitudes homogéneas o zonas de altitud como para producir, y el manejo que sea en esa medida. Del lado derecho tenemos un valor al que le corresponde esa altitud de los 1934 metros. El 0.75 nos está diciendo
en una escala de -1 a 1 el valor del NDVI corresponde a ese punto de la parcela, lo cual nos permite identificar zonas con un mejor desarrollo. Esta otra imagen es de una producción de caña, son dos parcelas en Chiapas. Lo mismo, del lado izquierdo estamos viendo el valor NDVI que estima la salud y del lado derecho es el contenido de humedad. Si vemos, es muy evidente cómo la mitad inferior izquierda de la parcela tiene un mayor contenido de humedad y a su vez está reflejado con una mejor estimación de la salud del cultivo. Obviamente esto no tiene gran sentido si no conocemos el contexto del manejo agronómico con el que lleva a cabo la producción. Y desde luego es lo que nos da la oportunidad de tomar decisiones para poder corregir o mejorar tal o cual situación. Pero además, con el análisis del satélite podemos hacer un análisis retrospectivo. Podemos irnos meses, inclusive años hacia atrás y ver cómo ha sido la evolución de este predio en lo particular, lo cual es muy valioso. Esta otra imagen es del lado izquierdo la estimación de la salud con este índice NDVI y del lado derecho es la radiación, la capacidad fotosintética del cultivo. Como verán, índices hay muchos. Cuando iniciábamos en esto creíamos que cada índice era para algo en particular. Un índice no tiene ningún sentido si no se tiene el contexto agronómico ni el conocimiento del agrónomo para saber cómo interpretar esos valores matemáticos. Mismo caso, misma parcela, mismo índice, pero en diferente momento. Una es del 2 de enero del 2022 y la otra es del 1 de febrero del 2022. Esa variación, insisto, dado el contexto agronómico, nos permite tomar las decisiones oportunas. Pero la pregunta es, que finalmente es el objetivo general, ¿cómo incrementar la productividad de la agricultura? ¿No? ¿Cómo mejorar esa productividad del agricultor? En la agricultura, como toda industria, cuyo principal objetivo es alimentos sanos, pues busca producir más con menos, es decir, la mayor rentabilidad posible de la actividad económica. Y esto implica, al tratar con seres vivos, la toma de decisiones día con día, para lo cual se requieren datos. Si no podemos incidir en el mercado, salvo aquellos esquemas de agricultura por contrato que se produce para entregar y no para buscar vender, pues hagamos donde sí podemos. ¿Y dónde podemos? En la optimización de los insumos. De esta manera estaremos mejorando la productividad. Y esto es posible gracias a que la agricultura digital con las tecnologías se convierte en una agricultura de precisión. Retomando la pregunta, resulta que la solución de cómo mejorar la productividad la tenemos en cada una de nuestras parcelas. ¿Cómo? Mediante la teoría de los desvíos positivos identificamos aquellos individuos con mejor desarrollo, aquellos que tienen un mayor valor numérico en índice, y podemos caracterizar sus condiciones nutricionales de esos individuos sobresalientes. ¿Y qué nos queda? Simplemente emular con respecto al resto de la población. ¿Cómo lo hacemos? Pues aplicamos la cantidad que esa brecha identificada en nutrición, hablando de nutrición, nos demande una vez identificado cuál es el valor en contenido, por ejemplo, de nitrógeno, determinando la cantidad, el lugar y el momento preciso. No más y no menos. Los diferentes niveles de análisis podemos simplemente describir lo que está pasando, diagnosticar, tratando de explicar por qué sucede, predecir, si no tenemos ninguna incidencia, qué estaría pasando dado el comportamiento histórico, pero lo importante aquí es prescribir, qué es lo que nos gustaría que suceda, y ahí es donde entra el manejo de los datos, ¿no? Y la intervención, desde luego. Comentarles que nuestra empresa Agridrones México, fundada ya en 2016, tenemos este tipo de servicios que hemos comentado, pero además el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial para soluciones muy particulares, para el monitoreo de una plaga, cualquiera que piensen en ella, y soluciones como para determinar el estrés hídrico ahora que tenemos carencias de agua cada vez mayores. El dron nos permite identificar cuáles son las zonas o las parcelas que requieren una atención más precisa en el uso del agua, entre otras tantas cosas de los algoritmos de inteligencia artificial.
Es así como agradezco su atención, estaría atento a cualquier inquietud, desde luego intentaremos resolverla. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Juan Manuel Aguirre su ponencia. Es momento de escuchar al doctor Víctor Manuel Rodríguez Moreno, responsable del Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores Remotos del INIFAB. Víctor Manuel Rodríguez Moreno es doctor en Ciencias de la Tierra, graduado por la División de Ciencias de la Tierra del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, en Ensenada, Baja California, con orientación en Geociencias Ambientales, investigador de tiempo completo en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de 2002 a la fecha. Responsable del Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores Remotos del INIFAB, donde se realiza investigación básica y aplicada sobre tecnologías de información geográfica, tecnologías de información y comunicación, servicios ambientales, percepción remota, sistemas de información geográfica y cambio climático. Los desarrollos se focalizan al monitoreo de los sistemas de producción, el uso eficiente del agua, el pronóstico del clima a corto plazo, el pronóstico de cosecha de cultivos que contribuyen al fortalecimiento del posicionamiento institucional del INIFAB. Las bases de datos del clima son transformadas a información útil al proveer de información oportuna sobre eventos meteorológicos extremos, alertas de presencia de plagas y enfermedades, según sus requerimientos biológicos y calendarios de riesgos para especies cultivadas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2012, autor de artículos científicos, informativos y de desarrollos tecnológicos y revisor en revistas de arbitraje nacional e internacional. Bienvenido, doctor. Un saludo cordial a los asistentes presenciales y en línea a este importante evento. En esta plática vamos a abordar algunos tópicos sobre las técnicas de análisis de datos agrupados en series de tiempo y cómo estas actividades de modelaje pueden ser de utilidad como herramientas de diagnóstico y seguimiento del sector alimentario en México. Antes de iniciar, me gustaría agradecer al comité organizador por la invitación a participar. Bien. Cuando mencionamos a las técnicas de modelado de datos, nos referimos a una gama de herramientas informáticas con capacidad de análisis de grandes bases de datos y de manejo de procesos de alta demanda de recursos de procesamiento y almacenamiento de datos. El concepto y su implementación requiere de cierta capacidad de razonamiento sobre, por ejemplo, el origen de datos y las salidas generadas. Así entonces que se hace necesario identificar entre las personas aquellos que lo razonan de quienes solo lo comprenden en la medida que les afecta. Por ejemplo, la simpleza de pensamiento si hay o no sequía, si ha llovido en el año lo suficiente para salvar el ciclo de producción, si se adelantaron las lluvias, etc. En esta conferencia vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a referirnos al cambio climático tomando como referencia la perspectiva del reporte emitido por el Panel Internacional de Expertos en Cambio Climático. Tocaremos un tema básico sobre uno de los ciclos vitales del planeta en balance de energía. Seguiremos en este mismo tópico con la descripción de los estándares actuales y tendencia de la temperatura global continental. Daremos relevancia a destacar la influencia humana en la potenciación de los procesos de cambio en el uso del suelo que inciden en algunos de los estándares globales críticos para el bienestar de la población y la estabilidad de las cadenas de producción. Mencionaremos algunas generalidades sobre el capital natural en el istmo de Tehuantepec. Destacaremos la relevancia de tender hacia el fortalecimiento e implementación de cadenas de producción inteligente. Y finalmente mencionaremos sobre los sistemas de monitoreo basados en imágenes de satélite y plataformas de modelado de datos y algunas perspectivas a modo de resumen de la plática.
En este espacio vamos a tocar el tema del balance de energía. El equilibrio o balance se ejemplifica en cuánta energía irradiada es absorbida o reflejada en la atmósfera y en la superficie continental, cuánta energía en forma de calor o térmica es emitida hacia el espacio en su paso por la atmósfera. Un desbalance positivo es que la Tierra gana energía ocasionando que se caliente. Aquí quisiera hacer mención a un importante punto que es relevante para la mejor comprensión del tema. El Sol emite energía de onda corta, mientras que la Tierra irradia en onda larga en forma de calor hacia la atmósfera. En su paso por la atmósfera, la energía irradiada sufre de atenuación al ser sometida a la influencia de los procesos de difusión, reflexión en las nubes, absorción por gases, eminentemente de ozono y vapor de agua, y partículas en suspensión. En esta ilustración se esquematiza uno de los ciclos vitales del planeta. Continuando con el tópico de balance de energía, en esta figura se esquematiza el concepto general del prevaleciente desequilibrio energético en el sistema climático. Un aumento en emisiones de gases de efecto invernadero, en esencia, dióxido de carbono y metano, atrapan el calor en la atmósfera, lo que resulta en menos salida de energía cuando debiera salir hacia el espacio. Podemos mencionar, como se muestra en la figura, algunos efectos colaterales generales que resultan de este fenómeno: derretimiento de nieve y casquetes polares, incremento del vapor de agua hacia la atmósfera, lo que modifica la física y química de las nubes y se promueve el calentamiento de la Tierra. Es de notarse el incremento en la temperatura del aire y en las plataformas continental y oceánica, lo que genera un aumento en la tasa de evaporación, que se traduce en un incremento en la ocurrencia de eventos extremos de lluvia y en una exacerbación de su aleatoriedad espacial. Con relación al comportamiento y tendencia de la temperatura global, de acuerdo con el IPCC, se han documentado incrementos sucesivos en las últimas 4 décadas. De 2011 a 2020, el aumento de la temperatura se publicó en más 1.09 grados centígrados, con referencia al periodo de 1850 a 1900. ¿Cómo es que observamos estos cambios? Por ejemplo, en la atmósfera hay un aumento en la concentración de dióxido de carbono, la más alta en al menos 2 millones de años. En el nivel del mar, en el periodo de 1901 a 2018, se publicó un aumento de 0.20 metros. El incremento más notable en al menos 3.000 años. Los otros indicadores que aquí se muestran, como el hielo marino ártico y el retroceso de glaciares, son consecuencia de la expansión térmica del agua, la pérdida de hielo en glaciares, la reducción de mantos de hielo y de cambios en el almacenamiento de agua continental, por mencionar algunos. Bien, hasta este punto hemos abordado los temas generales del cambio climático. Ahora vamos a referirnos al cómo las actividades antropogénicas han potenciado estos cambios. De acuerdo con el reporte del IPCC, las actividades antropogénicas son la causa principal del calentamiento de la atmósfera, del océano y de la plataforma continental. Aquí vamos a mencionar otros tópicos adicionales a estos. Vamos a agregar otras expresiones climáticas relacionadas con la humanidad. El calentamiento de la superficie marina, la acidificación de los océanos, las afectaciones al ciclo hidrológico, los cambios acelerados en el uso del suelo, las preferencias de los mercados de consumo de alimentos y cómo todos estos en conjunto tienen que ver con la seguridad alimentaria. Espero que entre los oyentes y los asistentes puedan identificar el inicio de esta gráfica. ¿Por qué específicamente la segunda mitad del siglo XVIII? Bien, en esta parte mostramos una serie de imágenes que educan sobre los efectos del cambio climático en la población, en sus bienes de consumo y en la sostenibilidad de los sistemas de producción. Se pueden identificar, por ejemplo, los eventos extremos de lluvia, las olas de calor, las sequías en todas sus connotaciones, el desabasto del agua,
los incendios forestales, las migraciones y en general el desequilibrio en las cadenas tróficas. Como muestra de la preocupación de un servidor por dejar un mensaje a los asistentes a esta conferencia, les muestro este material donde se proyecta a las regiones en el mundo donde se espera ocurran condiciones de sequía. México se encuentra en esta situación. Se estima que en nuestro país la condición de sequía ha sido prevaleciente en al menos los últimos 20 años. Este tipo de imágenes sugieren la necesidad apremiante de tomar acciones enfocadas a alcanzar una convivencia obligada entre las cadenas de producción y la condición de sequía. La principal condicionante es que el agua es cada vez más escasa y el desbalance entre la extracción y recarga del acuífero es cada vez más tendiente hacia su abatimiento. La región del Istmo tiene significancia contrastante. Por un lado, es una de las regiones de mayor relevancia biogeográfica en México y el mundo, donde convergen procesos de especiación activa y diferenciación poblacional. Se conjuntan flora y fauna propia de las áreas montañosas de clima templado y frío, con especies tropicales de clima cálido y húmedo. Es el hábitat natural de una elevada riqueza de especies de mamíferos, aves y mariposas, entre otros grupos. Por todas estas razones, esta región es considerada por diferentes instancias nacionales e internacionales de importancia para la conservación de la biodiversidad. Por otro lado, pese a su gran diversidad, la región presenta graves problemas de conservación, principalmente sus selvas secas, que son consideradas entre los ecosistemas más amenazados en el continente americano. Se han desmontado extensas áreas de selva que han sido destinadas a la siembra de cultivos, principalmente sorgo y maíz. Además, son sembrados con pastos para formar praderas que se emplean para criar ganado vacuno. A pesar de esto, aún existen remanentes de vegetación original como resultado del interés de conservación que tienen las comunidades indígenas, las áreas comunales protegidas. Sitios que no cuentan con un decreto oficial y que son establecidas por decisión propia de las comunidades. En estas selvas habitan una gran variedad de especies de plantas y animales que se encuentran en peligro de desaparecer debido principalmente a la pérdida de hábitat y a la cacería furtiva. Las innovaciones en los sistemas de producción en la región pasan, necesariamente, por promover e implementar la agricultura de precisión. La región es una zona geográfica donde las actividades de producción tienden al equilibrio con el ecosistema. Por ejemplo, el sistema producto maíz se consume como elote, se utiliza como forraje y se incorpora al suelo como esquilmo de cosecha. Esta condición abre una brecha amplia de opciones de mejora para, primero, obtener una caracterización a escala local y regional del sistema producto y segundo, para delinear estrategias de mejora. Algunos de los componentes del sistema de producción van desde el uso de materiales mejorados y criollos hasta técnicas de siembra tradicionales y recomendadas. Una labor de convencimiento a los productores se hace necesaria. Otro punto importante a destacar es sobre los mercados destino de la producción. El frijol es una parte importante en la dieta de la población y se cultiva en la modalidad de humedad residual, riego y temporal. Otros sistemas producto que recién despegan son café y apicultura. Para destacar la relevancia de la apicultura es necesario documentar la contribución de las abejas a la producción de alimentos y a la sustentabilidad, tanto en los ecosistemas abiertos como en los sistemas de producción. Otras cadenas de producción presentes en la región son especies frutales y hortícolas de amplia demanda en los mercados de consumo nacional e internacional. ¿Cuáles son los puntos torales que no deben perder de vista tanto productores, investigadores como tomadores de decisiones? Debe acatarse al menos alguna de las directrices que vamos a mencionar y que la población en general debe estar en conocimiento.
Debe implementarse un control riguroso de la frontera espacial agrícola. La premisa es que la actividad agrícola sea sustentable. Debe prevalecer el principio de conservación de la biodiversidad. Este es un compromiso de todos los actores en las cadenas de producción. Debe fortalecerse la certificación de origen y favorecer que el destino de la producción sean mercados de consumo de alcance local y regional. Los productores deben ser prioridad en este programa, por así llamarlo. Bien, vamos ahora a comentar sobre la oferta de herramientas tecnológicas que el Instituto pone a disposición de la población en general y de la comunidad científica. El pronóstico numérico de corto plazo se actualiza diariamente. Genera una radiografía meteorológica del país a cada hora. Su solución reescalada es de 8 kilómetros. En algunos dominios o regiones del país esta resolución es mejorada a 5 y a 2 kilómetros, como veremos en la siguiente diapositiva. En este material de apoyo representamos la situación de la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas Automáticas que administra el INIFAP a través del Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores Remotos. Las estaciones en el terreno registran un paquete de datos a cada 15 minutos. Se envían a la base receptora de datos los archivos que corresponden a 340 estaciones que a la fecha se encuentran activas. Los dominios sobre los que se ejecuta el pronóstico de corto plazo son a 8 kilómetros de escala nacional, a 5 kilómetros en la región lagunera y a 2 kilómetros en la región Bajío y Tlaxcala. Es importante mencionar que esta diferencia se requiere de contar con estaciones en el terreno para verificar las salidas del modelo de datos. Pero esto es tema de otro tipo de foro, por lo que no abundaré al respecto. Esta es la salida del modelo de datos. Son 17 variables que se ponen en modo abierto de consulta y descarga de imágenes por los usuarios a través de un servicio web alojado en los servidores del Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores Remotos. El pronóstico cubre un periodo de 5 días y se puede consultar en el enlace mostrado. En cuanto a los procesos de adaptación al cambio climático, debemos destacar que algunas medidas pueden ser efectivas en regiones y no así en otras. Es necesario fortalecer los programas de atención y capacitación a productores y ganaderos. Las medidas adecuadas serían enfocar los programas de atención al fomento de la investigación, más desarrollo, más innovación en el sector primario. Una medida de urgente aplicación es la promoción de calendarios de riego que vayan acorde con el cultivo y con las etapas fenológicas del ciclo de producción. De la misma manera, enfatizar la necesidad de diversificar cultivos y razas ganaderas y de identificar especies mejor adaptadas al cambio climático. Las prácticas agrícolas y ganaderas sustentables son una necesidad para la sustentabilidad de los sistemas de producción. Debemos ser conscientes de que las variaciones climáticas son cada vez más apremiantes para los productores, que se requiere la rectoría del Estado en la promoción de la cultura de aseguramiento y a la par reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Voy a insistir en este término, adaptación al cambio climático. Por su esencialidad para asegurar la producción sostenible de alimentos, la implementación de prácticas de conservación y rehabilitación de suelos son una necesidad apremiante. Un suelo débil no soporta los sistemas de producción y el hato ganadero. La degradación de los suelos amenaza más del 40% de la superficie terrestre y los cambios del clima aceleran este proceso, constituyéndose así como una amenaza a la seguridad alimentaria. En esta diapositiva y en la subsecuente surge la pregunta más simple. ¿Cómo entonces el cambio climático está afectando a los sistemas de producción de riego y temporal? Ya mencionamos que, con base en el análisis de los escenarios de cambio climático proyectados, las afectaciones a los sistemas de producción son mayores.
Por un lado, vemos la pérdida de tierras de cultivo por causas de deterioro del suelo, un aumento en la frontera de la desertificación, migraciones de la población rural hacia centros urbanos, carestía de alimentos y una inflación rampante que requiere de contramedidas económicas de contención. La pregunta que debemos hacernos es, ¿podemos responder con acciones específicas? La respuesta es sí. Mejorar la biodiversidad de los cultivos, promover el desarrollo rural sustentable y de los servicios ambientales, implementar las buenas prácticas de producción. He aquí algunas sugerencias. Agregar compostas o abonos verdes, aumentar el contenido de materia orgánica y nutrientes en el suelo, favorecer la infiltración hacia los acuíferos, reducir la evaporación de agua en el suelo a través de las cubiertas de suelo, diseñar medidas de protección del suelo a los procesos de erosión, reducir la lixiviación de nutrientes, mejorar la estructura del suelo y mejorar la economía del productor. Con respecto a la modalidad de riego, es fundamental implementar la sustentabilidad en el uso adecuado de los recursos agua y suelo en los sistemas de producción. En general, se requiere mejorar la administración del capital natural del país. Los mayores retos a los que se enfrentan los productores de riego son que deben ser eficientes en gestionar el agua de riego, la relación agua de riego con el consumo de energía durante el ciclo de producción, deben tener la capacidad de monitorear las etapas fenológicas de los cultivos, de gestionar los recursos genéticos y las prácticas de producción. Es de vital importancia la conservación del recurso suelo para mejorar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Las medidas que se proponen son, ante el aumento del estrés hídrico, regar mejor en vez de regar más, no confundir eficiencia en el uso del agua con ahorro de agua. En la relación temperatura-lluvia en los sistemas de producción de riego, no olvidar que la temperatura va en aumento y la lluvia a la baja. El consumo del agua en la modalidad de riego tiende a aumentar con el aumento de la temperatura. Las prácticas de conservación de suelos son una necesidad que hemos mencionado con anterioridad y que reiteramos en este punto. Bien, hemos llegado así al final de esta plática. Me gustaría darles algunas perspectivas. La agricultura, la ganadería, la silvicultura, la acuacultura y la pesca son actividades altamente vulnerables a los efectos del cambio climático. La región del Istmo no es ajena a estos. Delinear programas estratégicos sobre los sistemas de producción, anteponiendo la sustentabilidad, es una directriz a la que podrían ajustarse, buscando más la conservación del ecosistema que el beneficio económico. El agua es cada vez más escasa. Deben tener conciencia y tomar conciencia de esto. El aumento de la temperatura, la baja ocurrencia de lluvias, las sequías interestivales y la recurrencia en ondas de calor son eventos meteorológicos de obligada convivencia para productores y para la población en general. La agricultura de riego y temporal tiene sus propios retos, no hay que perderlos de vista. Las imágenes de satélite, en combinación con las técnicas de minería de datos, son el insumo ideal para dar seguimiento a distancia de la dinámica de cambio en el uso del suelo. Esto nos obliga necesariamente a que podemos tender hacia desarrollar sistemas gerenciales con capacidad de integrar grandes bases de datos y técnicas de minería, por ejemplo, para mejorar las recomendaciones de láminas de riego o identificar el contenido de humedad del suelo. Muchas gracias a todos y a todas por su tiempo y por permitirme compartir con ustedes mis experiencias. Espero que esta conferencia les haya resultado interesante. Muchas gracias al doctor Rodríguez Moreno por su ponencia. A continuación, escucharemos la ponencia de la maestra Patricia Ornelas Ruiz
directora en jefe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, con el tema Tecnología en el análisis de datos agroalimentarios. Patricia Ornella Ruiz tiene una amplia experiencia en el sector económico y político. Es licenciada y cuenta con estudios de maestría en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de México. En la actualidad, es directora en jefe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Durante su gestión, ha participado en diversos foros de talla nacional e internacional del sector agroalimentario, como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Forma parte de la Comisión de Honor y Justicia de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana. Es miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana, así como de la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico. Es presidenta del Comité Técnico Especializado de Información Económica del sector agroalimentario y pesquero. Anteriormente, operó como directora general adjunta de información en la Coordinación de Asesores del Presidente de la República durante el periodo 2012-2013. Además, fue catedrática en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México y en la Facultad de Administración de Empresas Turísticas del Instituto Universitario del Estado de México, dentro de las cuales impartió materias de inferencia estadística e introducción a la economía y microeconomía respectivamente. Formó parte de la elaboración del libro Estrategias de Empleo con un enfoque regional para el Estado de México de la Universidad Autónoma del Estado de México en 2009. Colaboró en el Centro de Impulso a la Inversión y Desarrollo de Negocios de la Facultad de Economía de UAM, en la elaboración de una base de datos con la finalidad de construir un almanaque de indicadores socioeconómicos que sirvan para proyectar el desarrollo del Estado de México en el 2007. De la misma forma, participó en Grupo Palmas, realizando investigaciones en los municipios del Estado de México, basándose en los índices de desarrollo humano con el objetivo de propiciarles ayuda humanitaria. Recibamos a la maestra Patricia Ornella Ruiz. Buenas tardes, pues es un gusto para mí poder participar en este seminario, Iniciativas para el Desarrollo Agroalimentario y Agroindustrial del Istmo de Tehuantepec 2022, y poderles presentar parte de lo que hacemos en el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP. Voy a enfocar mi presentación en la tecnología en el análisis de los datos agroalimentarios. En el SIAP lo que hacemos es recopilar toda la información estadística de lo que generan nuestros productores. Esto lo hacemos a través de técnicos que están directamente en el campo, un sistema informativo que se llama la Red Agropecuaria en Web, que está distribuida en toda la infraestructura de la Secretaría de Agricultura, y otro de nuestros insumos son los registros administrativos, como las bases de datos de los padrones de productores a los que se les entregan distintos programas de la Secretaría, como Producción para el Bienestar, fertilizantes, entre otros. Y pues todo esto se suma con algunos especialistas que tenemos en el manejo de información geográfica también en campo. En el SIAP le damos seguimiento a 827 productos agroindustriales y agroalimentarios. 762 son agrícolas, 12 pecuarios y 53 pesqueros en coordinación con la CONAPESCA. Las variables que levantamos en cuestión agrícola, lo primero es saber la superficie. ¿Qué superficie vamos a tener para sembrar? De esta, cuánta se programa que se va a sembrar, cuánta se sembró, cuánta se cosechó, cuánto se siniestró. Ya cuando tenemos la producción, de esta producción, cuánto obtuvimos respecto a lo programado, cuánto va para autoconsumo, cuáles fueron los rendimientos, el precio medio rural, y con eso valorizamos la producción. Esta información la tenemos con más despliegue
que puede ser de riego, de temporal, para el primavera-verano, el otoño-invierno, para productos perennes, si tiene semilla criolla, mejorada, el tipo de agroinsumos que se utilizan en esta producción. En la parte pecuaria, estas son las especies a las que les damos seguimiento y de igual manera los productos pueden ser ganado en pie, carne en canal, leche, huevo para plato, miel de abeja, cera y lana. Y también tenemos el volumen, el valor de la producción, peso en pie, peso en canal, número de animales sacrificados y el precio medio en pie o en canal. Con toda esta información nosotros publicamos en el portal del CIAP o también podemos hacerlo vía correo electrónico, mandarles a los que se quieran suscribir a los boletines del CIAP toda esta información que es un seguimiento diario de los precios, cómo se están cotizando los principales productos del sector agroalimentario, los márgenes de comercialización, esto es, en cuánto se están comprando estos productos en el origen de la producción y en cuánto se venden en las principales centrales de abasto, el comercio exterior agroalimentario, la capacidad instalada de especies pecuarias para sacrificio, almacenamiento en agua de presas de uso agrícola y un reporte mensual de escenarios por algunos productos, entre muchos otros. Las publicaciones anuales que tenemos son las expectativas agroalimentarias, que cada año al inicio nosotros damos a conocer para decir cómo vamos a cerrar el siguiente año. También tenemos un panorama agroalimentario que nos refiere a los 75 productos más destacados del sector primario, en donde podemos ver en una doble página dónde se encuentra la producción, cuál es la entidad federativa que produce el mayor volumen, y a nivel internacional también nos muestra qué lugar ocupa México en la producción. Y también tenemos las infografías agroalimentarias por entidad federativa, que estas tienen información con un desglose hasta nivel municipal. Todas estas publicaciones anuales se pueden descargar tanto en Android como en iOS y la descarga es gratuita. En cuanto a tecnología satelital, el CIAP administra la antena de recepción de imágenes satelitales Hermex. Nosotros nos encontramos en la 22ª zona militar en Santa María Rayón y pues ahí es donde tenemos nosotros la antena, donde recibimos diariamente imágenes satelitales. Desde el año 2003 hasta la fecha, nosotros hemos adquirido esta tecnología de imágenes satelitales, lo cual nos ayuda a tener pues un mosaico de todo lo que ha sucedido en el territorio nacional desde el 2003 hasta la fecha. Nosotros ponemos a disposición de todos ustedes a través de un servicio de mapas en web que lo pueden consultar en el portal del CIAP, toda esta información. Tenemos 18 cubrimientos nacionales en donde ustedes pueden ver con imágenes satelitales actualizadas o de años anteriores la evolución en el territorio. Gracias a que contamos con esta antena, nosotros podemos captar imágenes desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Colombia. Todo lo que ven ustedes dentro del círculo es lo que nosotros podemos programar para poder descargar imágenes. El acceso a los distintos satélites que tenemos son para los satélites Spot 6, Spot 7, los cuales nos dan una resolución de 1.5 metros y mide 60 por 60 kilómetros. Esto es como del centro de la Ciudad de México al centro de Toluca, ese sería el tamaño de una imagen. Y también tenemos acceso a los satélites Pleiades 1A y 1B y NEO. La diferencia es que 1A y 1B tienen una resolución de 50 centímetros y mide 20 por 20 kilómetros. Y Pleiades NEO tiene una resolución de 30 centímetros. Estas son las constelaciones a las que podemos tener acceso. Puede ser a los 4 satélites de Pleiades NEO que tienen una resolución de 30 centímetros, Pleiades 1A y 1B de 50 centímetros, Vision y Radar son imágenes de radar que pueden atravesar nubes y pueden tener visión nocturna, y los satélites Spot, que son los que más descargamos, que tienen una resolución de 1.5 metros. Este es un ejemplo de cómo nosotros programamos el satélite cuando va pasando por la órbita del territorio nacional
Y así es como estamos monitoreando las áreas de uso agrícola, y lo que ustedes ven en la línea verde es la telemetría que nos llega directamente a la antena. Entonces, lo que hacemos es programar los espejos del satélite para fotografiar distintas áreas del territorio nacional. Puede ser en vertical, en horizontal, dependiendo también pues por dónde va a pasar la órbita del satélite. Y también pues qué es lo que estemos estudiando nosotros en campo. Como les mencionaba, las imágenes de radar nos ayudan mucho a tener precisión en cuestiones agroclimáticas, como puede ser sequía o una máscara de inundación, dependiendo de algún fenómeno hidrometeorológico. La imagen que ustedes ven de fondo es una imagen spot de 1.5 metros y la del centro es una imagen Pleiades de 50 centímetros. Esa sería como la diferencia, y en el centro tenemos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esta es la diferencia de los insumos, que es de 1.5 metros, de 50 centímetros, y la siguiente es de 30 centímetros de resolución. Aquí tenemos otro ejemplo de la refinería de Dos Bocas, y como tenemos nosotros imágenes de archivo, podemos observar en 2018 que todavía no había nada de la refinería. Para 2019 ya empezaron los trabajos, 2020, 2021 y 2022. Y la última de 2022 también. Aquí ya fue cuando se inauguró. Este también es un seguimiento que nos pidieron al puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, 2004, 2013, 2022. Con estas imágenes podemos hacer tanto con las imágenes de spot como Pleiades, modelos digitales de elevación. Como pueden observar en este mapa, podemos ver hacia dónde pueden irse a lo mejor los escurrimientos o sedimentos, en donde tenemos distintos tipos de orografía en el territorio nacional. En la parte satelital, también aquí en el CEAP, contamos con más de 500 capas de información geográfica, lo cual nos permite hacer inteligencia geoespacial. Podemos montar una imagen satelital, más la frontera agrícola que genera el CIAP, más la hidrología, más el transporte, más el comercio, más saber dónde hay infraestructura del sector, y pues dependiendo de cuáles son los proyectos, es las capas vectoriales que utilizamos. En las presas de uso agrícola que nosotros le damos seguimiento, este es un informe decenal, le damos seguimiento a 136 presas, y ustedes también pueden tener acceso a esta información si se suscriben al boletín. Y este es un ejemplo de la presa en Michoacán, que tenía el 34.3% de su capacidad en junio de 2017. Y aquí podemos observar para 2019 cómo se comportó al 45.8%. Y en 2022 llegó hasta el 96.7% de su capacidad. Esto nos habla de cómo van a venir las cosechas alrededor de estas presas. Aquí es el lago de Cuitzeo en Michoacán en 2021. Y para abril de 2022 cómo estaba. Aquí también en Michoacán podemos ver una imagen en color verdadero, que es como lo veríamos con el ojo humano, y otra en falso color, lo cual nos da el vigor foliar de los cultivos. En el CIAP también realizamos distintos padrones agroalimentarios, y los más actuales que tenemos son de agave, aguacate, café, nuez, palma de aceite y uva. Estos padrones los tenemos a nivel de predio, y aquí este es un ejemplo del padrón de aguacate en Michoacán, de cómo también fue evolucionando. Esto es una imagen del 2004
Y en 2013, ¿cómo creció? 2022. Lo mismo en plantaciones de agave, cómo va creciendo en todo el territorio nacional. Así podemos ver que en algunos lugares donde crecen, en otros lugares también pues disminuyen. Toda esta información la tenemos sistematizada en este sistema donde tenemos los padrones georreferenciados y podemos a través de una plataforma estar verificando estos padrones y lo que observamos en estos padrones es que tenemos también la información georreferenciada no solamente del predio, sino también las fotografías del cultivo más los datos del productor en una misma plataforma. Sabemos si es de riego, si es de temporal, cuántas hectáreas tienen, los rendimientos, toda la información asociada a este padrón. Año con año nosotros generamos lo que se le llama la frontera agrícola. La frontera agrícola es en donde producimos alimentos y pues el año pasado cerramos con 24.6 millones de hectáreas. Y así es como se observa la frontera agrícola en nuestro territorio. Esta frontera se hace con trabajo de campo y pues con imágenes satelitales y vamos delimitando los predios. Aquí también tenemos un ejemplo de esta frontera agrícola en Michoacán con trabajo de campo. Y tenemos aquí de los distintos cubrimientos nacionales cómo ha ido evolucionando esta frontera agrícola y cómo vemos un aumento que en este caso fue de 1,103 hectáreas en Michoacán. Aquí también en Irimbo aumentó en este municipio en 696 hectáreas la frontera agrícola. Otro de los productos que generamos es la estimación de superficie agrícola por cultivo y lo hacemos para los cultivos de arroz, frijol, maíz grano, sorgo y trigo. Y esto también lo tenemos a nivel de parcela. Así es como lo podemos observar por mapa. Y tenemos pues cada uno de los cultivos ya georreferenciados. Un seguimiento que también hacemos es todo lo que tiene que ver con agricultura protegida, desde microtúnel, macrotúnel, malla sombra, y vamos identificando también los cultivos que se generan dentro de esta agricultura protegida. Y así es como está, por ejemplo, en Michoacán tenemos principalmente zarzamora, arándano, frambuesa, y también tenemos en Zamora, Michoacán, mucha de esta agricultura protegida. Nuestros técnicos mes con mes nos van reportando cuál es la infraestructura que se va generando dentro de la agricultura o dentro del país, y tenemos un mapa también que pueden consultar en línea con toda esta infraestructura que puede ir desde donde se realiza la matanza in situ, en donde hay establos lecheros, donde hay corrales de engorda, centros de sacrificio, unidades de producción caprina, ovina, porcina. Toda la infraestructura que tenga que ver con el sector primario la tenemos georreferenciada. Y esto también está disponible en el portal del CIAP. Continuamente nosotros tenemos que darle seguimiento a los fenómenos que afectan la agricultura, que tienen que ser tanto fenómenos físicos como hidrometeorológicos. Y estamos continuamente sacando reportes de lluvias, de temporales, hasta de algunos incendios que pueden llegar a siniestrar los cultivos en el territorio nacional. Aquí tenemos una detección de incendios. Esta colaboración la hacemos en conjunto con CONAFOR. Este ejemplo es de la sequía. Esta es una imagen en falso color en donde podemos ver el vigor foliar. Y después vemos todo en rojo, que es con sequía extrema, en junio de 2021. Anormalmente seco, y así pasó. También a veces cuando es necesario hacemos uso de aviones no tripulados o de drones cuando necesitamos una mayor resolución o tomar algún tipo de video para tener las evidencias de los siniestros que suceden en campo o sacar
con mejor precisión los rendimientos o si hubiera algún tipo de siniestro por causa de alguna plaga. También hacemos uso de estas imágenes tanto de dron como de avión no tripulado. Y bueno, pues con los aviones no tripulados o drones podemos tener una resolución de hasta 5 centímetros y observar más de lo que sucede en el territorio. Y lo que a veces hacemos es conjuntar toda esta tecnología de información y hacer agricultura de precisión. Así es como se observa el pulgón amarillo. Este fue un ejercicio que hicimos en Tamaulipas cuando se propagó esta plaga, que se afectaron más de más del 40% de la producción se vio afectada en ese momento. En la parte pecuaria, aquí de igual manera nosotros damos seguimiento a los corrales de engorda. Y aquí podemos ver en dónde aparece un corral de engorda, en dónde ya no está. Este es el corral y el punto que verificamos. Y cómo va creciendo. Cuántas hectáreas tenía en 2013, en 2022, y así lo vamos monitoreando y sacando un cálculo de cuántos animales tienen en estos corrales de engorda, porque muchas veces los productores pues no nos declaran o nos dan un subregistro de lo que realmente está sucediendo en estos corrales de engorda. Este es un ejemplo en San Luis Potosí del Tamuín. Pues nosotros observamos que crecía y crecía este corral de engorda hasta que pues decidimos en 2014 hacer un sobrevuelo a la hora que el productor alimentaba al ganado, que era como alrededor de las 6:30 de la mañana, y hicimos un sobrevuelo con un dron, con una cámara que detecta la temperatura del animal para discriminar la sombra. Entonces, el productor en ese momento nos reportaba que tenía 10,000 cabezas de ganado. Al hacer nosotros este ejercicio, pudimos contabilizar mediante un algoritmo más de 34,000 cabezas de ganado. Entonces nos ayudó mucho el tipo de cámara para poder identificar y no tener una doble contabilidad con la sombra de los animales. Y de esta manera nosotros fortalecemos también los datos que vamos generando dentro de la estadística nacional. Dentro del CIAP también tenemos acceso al padrón del PROGAN y pues aquí podemos encontrar todos los establos lecheros. Sin embargo, en muchas ocasiones quedan fuera estos o pequeños establos lecheros y nuestros técnicos que están en monitoreo levantan el resto de los productores que han quedado fuera porque pues no los levantaron en su momento. En la parte pesquera tenemos estos padrones que es para unidades de producción acuícola y en esta parte del territorio nacional que pueden observar. Aquí también le damos seguimiento a las granjas de producción acuícola y pues sabemos la superficie que tienen y cuál es el volumen que están produciendo. Todo esto es en Nayarit y pues es pura acuacultura, como pueden observar. Si ven el antes y el después. Y aquí tenemos una imagen en 2008 de granjas acuícolas de camarón en Nayarit. Para 2013 así se veían. Y pues ya con el hábito. Otro de las vigilancias que hacemos en conjunto con la CONAPESCA es cuando se apertura la pesca de camarón. Nosotros, en colaboración con la CONAPESCA, a través de imágenes satelitales, observamos cuántas embarcaciones van a salir. Por lo general es como por el 20 de septiembre de cada año cuando se apertura en la costa de Sinaloa la pesca del camarón y siempre las embarcaciones mayores se quejan de que hay muchas pangas. Entonces nosotros verificamos a través de imágenes satelitales de alta resolución y como pueden ver se ven hasta los tangones de las embarcaciones mayores y la estela que dejan las embarcaciones menores. Pues más o menos con el mismo algoritmo que utilizamos para la contabilidad de vacas,
pudimos contabilizar también cuántas embarcaciones salen cuando se apertura la pesca del camarón y pues si son más de las que la CONAPESCA da permiso. En cuanto al corredor interoceánico, nosotros hemos ofrecido capacitación y realizamos una plataforma con toda la información geográfica plasmada, tanto agrícola como de distintas capas de información vectorial, en donde se puede encontrar comunicaciones y transportes, la temperatura, donde hay zonas marginadas, todos los datos que puedan indicar en dónde se puede llevar un mejor desarrollo de este proyecto. Toda la información que ustedes acaban de observar la pueden consultar a través de la página web del CIAP, las redes sociales, los boletines, a través de eventos y del contenido editorial que nosotros publicamos. Este es el portal del CIAP. Y bueno, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, puede ser en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, para que puedan consultar el contenido que generamos. Finalmente, les quiero platicar de esta plataforma que se llama Agroferta. Agroferta es una intención por parte del gobierno federal de que nuestros productores no se queden fuera de la tecnología y fuera de poder promocionar sus cultivos a través como del e-commerce. Entonces, es una plataforma gratuita, interactiva para los productores donde ellos pueden ofertar sus productos y ahí también sin intermediarios pueden llegar de primera mano a vender sus productos. Esta plataforma está disponible nuevamente tanto en Android como en iOS y es de descarga gratuita. Pueden encontrar productos agrícolas, pecuarios o pesqueros. Lo pueden utilizar tanto quien esté necesitando algún tipo de producto, ya sea a nivel nacional o internacional, como quien esté ofertando productos de cualquier subsector. Y bueno, en descargas nacionales tenemos más de 11,000 descargas y a nivel internacional casi llegamos a las 1,000 descargas con 901 en más de 46 países. Pues muchísimas gracias y pues espero que me puedan preguntar mucho. Gracias. Agradecemos la participación de la maestra Patricia Ornelas. En este momento cedo el uso de la voz a la comentarista de este panel, la doctora Marta Montoya Montoya, CEO de ActTools. Con más de 30 años de experiencia mundial en TI, telecomunicaciones, alimentación, agricultura y cadena de suministro, la carrera de la maestra Marta en la industria agrícola comenzó mientras compraba ingredientes de las Américas a Nueva Zelanda, Australia y Tailandia. Esto le proporcionó el conocimiento del producto desde el origen hasta la entrega y en última instancia se convirtió en líder en la industria, viajando mientras entregaba proyectos beneficiosos para el proveedor y los clientes en 4 continentes. Al tratar en fincas pequeñas industriales, entidades gubernamentales y compradores sofisticados en Europa, Rusia y los Estados Unidos, ha establecido líneas de producción en muchos cultivos y productos básicos, liderando también programas de impacto social como programas de financiamiento del gobierno para mujeres agricultoras en México y un programa de crédito bancario a bajo interés en California para pequeños agricultores orgánicos. Marta Montoya nació en un ambiente educativo en Bogotá, Colombia. Sus padres eran maestros y dueños de unidades para familias trabajadoras y rurales. Educación formal en química y biología en La Salle University y Javeriana University y cursos de posgrado en University of Chicago, Tuck School of Business en Dartmouth, Stanford University, Entrepreneurial and Scalability Program y UC Davis Institute for Food en emprendimiento en salud. Hoy dirige ActTools, ganadora del premio Machine Learning e Inteligencia Artificial, una empresa SaaS y empresarial que ofrece datos de inteligencia financiera y de mercado de alimentos y agricultura a nivel mundial.
AgTools ofrece datos oficiales, confiables de todo el mundo en tiempo real para que los agricultores y compradores manejen la volatilidad, aumenten la rentabilidad y reduzcan el desperdicio de alimentos y la huella del CO2 y SO2 en el mundo. Bienvenida, doctora. Mil gracias y agradezco mucho, Marta, mi tocaya y al grupo por la invitación y la confianza. Los datos que es realmente lo que me ha fascinado desde el inicio de mi carrera. Va a ser algo interesante lo que voy a concluir, las 3 ponencias y lo que realmente va a conectar al futuro de la humanidad con la agricultura. Y lo que dicen los datos ahora son oro, el oro. Vamos a ver si el oro se concentra también a nuestros agricultores. Y voy a resumirlas a fabulosas ponencias, no solo las 3 que acabamos de ver, sino en general el concepto, para conectarlas con anécdotas que les darán un punto de referencia local y mundial y donde empezamos finalmente a adaptarlo. El doctor Aguirre lo muestra desde el punto de vista de drones y satélites por encima, mientras que el doctor Rodríguez Moreno nos da muchos modelos científicos que empiezan a traducirse a modelos no solo financieros locales y mundiales, sino que finalmente la maestra Ornella Ruiz nos muestra maravillosamente la tecnología que ya ha tenido México, incluso adelante de muchos países, incluyendo Estados Unidos, y que empieza a hacerse accesible a los líderes, incluso el agricultor general. Nunca me olvidaré la visita cuando estaba en la Junta Directiva del Departamento de Agricultura de California, visitando sus instalaciones y viendo qué tan avanzado México está en lo que es datos en general. Todos los datos son difíciles de absorber y nuestros cerebros empiezan a adaptarse, no tan rápido como deberíamos, pero sí lo empezamos a hacer. Les voy a dar una perspectiva. Este junio me encuentro en París con la persona que maneja todos los programas agrícolas mundiales de la Microsoft, de la famosa compañía de software, en una conferencia de sostenibilidad, y me comenta que la compañía está invirtiendo, mandando a nivel mundial a 100 neurocientíficos a las compañías más grandes de agricultura para estudiar cómo hacemos para que los individuos utilicen datos y, más importante, ¿por qué no estamos utilizando los datos? Ese por qué. Son neurocientíficos. Uno de ellos me lo presentaron, un fabuloso señor que se iba a trabajar a la FAO, a entender qué es lo que necesita el cerebro, cómo vamos a manejar estos datos. Antes de la pandemia estamos ajustando nuestros cerebros poquito a poquito, adaptándonos a utilizar tecnología, pero viene la pandemia y nos empuja duro a toda la raza humana a empezar a absorber datos. Y no hablo de los jóvenes y de los niños, porque ellos rápidamente los están empezando a absorber, pero es los de mayor de 30 años, 40 años, que empiezan a tomar decisiones políticas, económicas y que no estábamos preparados. Incluso en nuestra industria de perecederos de Estados Unidos, gente de 50 y 60 años se han retirado porque la toma de decisiones con datos estaba un poquito más complicada para ellos. Y pensemos en nuestra vida diaria. Yo me acuerdo que yo tenía el teléfono en la sala del comedor, en la sala de la casa o en la cocina, y cuando estaba en esos 2 lugares es que yo contestaba el teléfono. Pero ahora yo cargo el teléfono conmigo y al otro lado esperan que yo conteste inmediatamente el teléfono, e inmediatamente mi cerebro tiene que cambiar de la actividad que estaba haciendo a contestar el teléfono. Entonces, piensen en esa dinámica del cerebro, cómo tiene que moverse ahora mucho más diferente. O cuando salimos en la mañana, pensemos, antes salíamos, ahora podemos ver la temperatura, podemos ver el tráfico. ¿Qué sería si no tuviéramos la habilidad de hacer esto? Entonces, es el diario vivir de la industria. Entonces, ¿cómo lo vamos a traducir a nuestra industria? Entonces, el doctor Aguirre, el doctor Rodríguez Moreno y la maestra Ornella Ruiz están abriendo la brecha, el camino. Y como siempre digo, no es perfecto. Siempre que hablo con los líderes digo, estamos abriendo brecha de datos, pero es mejor que lo que teníamos. Y les doy un ejemplo. ¿Cómo hacía yo para calcular cuántas fresas iban a salir de un terreno? Es que yo iba a los extremos de los cultivos, me movía dos plantitas hacia adentro, contaba cuántas florecitas había en esa planta y calculaba por el número de plantas alrededor de la línea y el número de líneas alrededor de las plantas. Ese era nuestro cálculo. Así era, como decíamos, más o menos con lápiz y papel y una calculadora,
cuántas cajas iban a salir. Hoy no. Hoy los drones van por arriba y nos dicen la cantidad, el color, la densidad, la madurez, si salen en esta pasada o salen en la siguiente que pase en la próxima semana. Sudáfrica, interesantemente, llevan 15 años o 20 años adelante de todos nosotros con drones y satélites, manejando cítricos al punto. Los tamaños, la densidad del azúcar, que es la densidad de la naranja misma. ¿Por qué? Porque han tenido limitaciones de tierra y agua mucho más rápido que nosotros en México o en las Américas. Sus embarques, porque los conozco, son 98% precisos del mercado que venden contra los cultivos. O sea que sí se puede y se va avanzando. Lo difícil es justificar el costo. Y todos hablamos de la fabulosa tecnología que se está abriendo y cómo hacemos para justificar estos costos. Y yo trato de explicarle a los productores y a la industria que, oye, si vas a ver esto desde antes, cuando puedes vender cuando tú vendes una caja de un tamaño más grande de fruta o más denso, más de dulce, hace la diferencia en las finanzas de un productor, porque no es lo mismo negociar todo un cultivo a promedio que negociar cierto tipo de cajas a ciertos tamaños, en donde en lugar de $7 promedio sacas un 15-20% a $10 la caja o 10 pesos o lo que sea. Es muy interesante que eso se traduce a la entrada de dinero del productor. Entonces el reto que tenemos todos es, ¿quién es la persona en el cultivo que entiende los datos? Y la respuesta hoy es, todavía no estamos seguros. Es el productor, es el hijo o la hija del productor, es el agrónomo, es el compadre, es el comercializador. Y en el mundo de las inversiones hay una palabra muy interesante que he aprendido que se llama persona. Le dicen la persona. Persona es la persona que va a adaptarse o a comprar o a ajustar el producto de unos. Y lo que hacen los inversionistas es decir cuáles son tus personas y cuáles son las debilidades, pero también cuáles son las cualidades. Entonces yo pienso que lo que tenemos que empezar a hacer nosotros es empezar desde el punto de vista de nosotros en este lado, quiénes son las personas con toda esta tecnología, con los datos, que son los que van a empezar a absorber y qué niveles van a absorber para poder empezar a producir más por menos. Estoy sentada en la Junta Directiva de Tecnólogos de la Comida Mundial, o se llama el Institute of Food Technologies en Chicago. Es una organización de más de 100 años. Es la meca de las invenciones de todos los productos que comemos, literalmente. Como ustedes saben, Chicago es donde se concentran los General Mills, los Mars, todas estas compañías famosas. Y donde incluso conozco, porque mi presidenta de la Junta es la que inventó los cultivos que se van a plantar en Marte, basados en los cultivos que se están haciendo en la Tierra. Y lo que es más interesante de todo esto es que empiezan ya los científicos de crear comida a entender que todo empieza en la finca y que tienen que empezar a conectar los puntos y empezar a entender estas tecnologías de las que estaban hablando hoy para poder entender si los productos que están inventando son sostenibles. Que no sean productos que después van a empujar a la tierra a producir menos o más, o quitarle agua, o quitarles terreno. Y eso ya es importante porque entonces sí empieza a haber una economía circular. Entonces la conclusión es muy sencilla, para no quitar mucho tiempo. Estamos todos viendo un momento histórico, no solo de tecnología, sino los datos y cómo vamos a absorber los datos en esta industria. Y evitar el desperdicio y más importante, que es lo más importante de todo esto, es mantener a nuestros agricultores en el campo y evitar lo que nos ha estado pasando en los Estados Unidos, que hemos estado perdiendo el pequeño productor, porque no tuvimos la rapidez de entregar los datos, de entregar la tecnología, subsidiar la tecnología para que los productores se mantuvieran en campo. Y con eso, pues los dejo con buenos pensamientos y esperamos las preguntas. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, maestra, por demás interesante su comentario. Gracias. A continuación, dará inicio a la sesión de preguntas y respuestas a nuestros panelistas. Hacemos la aclaración que el doctor Juan Manuel Aguirre no se encuentra conectado. La maestra Patricia Ornelas Ruiz no se encuentra conectada, pero las preguntas dirigidas a ella las contestará el licenciado Alejandro Díaz Rodríguez. Hola, aclararle que sí estamos a la orden. Le saluda Juan Manuel Aguirre. Perdón, muy bien, qué bueno. Adelante. Gracias.
Ok. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas entonces. Y vamos primero con una pregunta para el doctor Víctor Manuel. ¿Existen experiencias exitosas de la aplicación de pronósticos climáticos en la producción agroalimentaria? ¿O qué aplicaciones prácticas se pueden generar de la recopilación de datos climatológicos? Perdón, me indican por ahí, por favor, si está el doctor Víctor Manuel. Sí, aquí lo vemos. Okay. Aquí estamos presentes. Ok, doctor, ¿le vuelvo a hacer la pregunta? Sí, logra escucharme. No, no la escuché, de hecho no escuché que me nombraron, pero bueno, hágame la pregunta, por favor. Ok. ¿Existen experiencias exitosas de la aplicación de pronósticos climáticos en la producción agroalimentaria? ¿O qué aplicaciones prácticas se pueden generar de los datos, de la recopilación de datos climatológicos? Ok, esa es una buena pregunta. Engloba dos aspectos fundamentales. Lo que es el desarrollo de la aplicación en general, el desarrollo y la implementación de un modelo de datos enfocado hacia un pronóstico de una variable en el corto, mediano y largo plazo. Puede ser un día, puede ser 2 días, una semana, 10 días, 15 días, un mes, un año, 2 años, 15 años, 100 años, si así se quiere. La parte fundamental de esto es que encontremos la utilidad de generar un volumen de datos aplicado. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros generamos el volumen de datos, lo armamos en un diseño estructurado de base de datos de manera que pueda ser leído por diferentes ecosistemas de cómputo y que pueda ser interpretado, trasladado a una información útil. Los pronósticos de clima y los pronósticos de cosecha, por ejemplo, son parte de la oferta de la Secretaría de Agricultura en las mesas técnicas que se implementaron para los estados del sur-sureste de México, con un gran éxito, la verdad de las cosas. En la región norte nosotros hemos generado, aquí a través del laboratorio, aplicaciones y servicios web para recomendaciones de láminas de riego, por ejemplo, muy en comunicación con gente de Sonora o de Sinaloa. También generamos un ensamble de datos para pronosticar la ocurrencia de algunas plagas y enfermedades. Plagas como, por ejemplo, el pulgón amarillo, por ejemplo, generamos un modelo de respuesta. Para Wang Lumping, también lo monitoreamos en la región citrícola de Nuevo León. Para la palomilla en manzano, para gusano cogollero en maíz, para roya en trigo. Y ahorita estamos tratando de implementar algunos modelos de datos, modelos de pronóstico para estudiar las enfermedades de la madera en vid. Entonces, así es como se plantea el uso de grandes bases de datos, grandes números, pronósticos numéricos de clima, variables meteorológicas y un entorno donde se engloban los requerimientos bióticos de los bichos, de los vectores de plagas o enfermedades y unos curvas también de requerimientos de unidades de calor, por ejemplo, de los cultivos, para hacer un ensamble de modelos y generar mapas de pronóstico de probabilidad de ocurrencia de que se presente o no cierta plaga o cierta enfermedad.
Así es como lo estamos manejando nosotros. ¿Hay otra pregunta para usted? Sí, adelante, con gusto. ¿Cómo se promueve el acceso de la población en general y los productores a la información climatológica que se genera en el INIFAP? Bueno, nosotros generamos una serie de talleres, llevamos a efecto talleres de capacitación donde se involucra a productores, a investigadores, a tomadores de decisiones. Generamos boletines, por ejemplo, de condición cuando hay una ocurrencia, ocurre, por ejemplo, un desastre natural, una granizada, una helada, una sequía prolongada. Nosotros damos respuesta a la Secretaría de Agricultura enviando un dictamen de ocurrencia de siniestro. Eso nos permite interactuar con los productores en operativos de campo, por ejemplo, como hicimos en Tamaulipas, un reclamo que se hizo sobre afectaciones en áreas de sorgo y de maíz. Monitoreamos en campo, identificamos el daño, lo asociamos con los datos meteorológicos y es de la manera en que interactuamos tanto con los productores como los tomadores de decisiones. Aquí en el laboratorio se imparten talleres de manejo de datos, se imparten talleres sobre el flujo de datos de las estaciones meteorológicas, por ejemplo, a la concentración que hacemos y cómo a través de que nos llenan un formato de datos, pues compartimos nuestros datos así sin ninguna restricción, ¿no? Así es la estrategia que tenemos de comunicación, muy de la mano de reducir la brecha de comunicación entre los productores y los investigadores, a fin de que los productos que se desarrollan sean de utilidad para ellos y sean a la par robustos en lo técnico y en lo estadístico para nosotros. Muy bien, doctor. Muchas gracias por sus respuestas. Esta siguiente pregunta es para la maestra Patricia Ornelas y nos contestará el licenciado Alejandro Díaz Rodríguez. ¿Cómo se puede tener acceso a los datos de Spot y Pléyades y a las imágenes satelitales? ¿Dónde se pueden gestionar? Muy buenas tardes a todos. Un saludo de parte de la licenciada Ornelas. Bueno, ya de entrada en la página institucional del CIAP contamos con mucha de la información, con gran parte de la información que se presentó. Sin embargo, si quieren algo más específico, directamente nos pueden enviar un correo. La directora de Soluciones Geoespaciales es la ingeniera Elia Guerrero. Si gustan, en un momento les pongo yo los datos de contacto de ella para que puedan solicitar esa información. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Otra pregunta también para ustedes. Para el próximo censo agropecuario, ¿habrá alguna coordinación con el INEGI para validar o complementar la información que se obtenga con el levantamiento de encuestas y tener mejor calidad de datos? Sí, de hecho esa coordinación existe, siempre ha existido. Cada que el INEGI levanta un censo o que hace algún trabajo que tiene que ver con el sector agropecuario, tenemos reuniones. Estas reuniones están contempladas dentro de la metodología que ellos definen para que podamos colaborar en la revisión de los contenidos de los cuestionarios y también proponer en cuanto a lo que son los procesos de validación de información. Ese trabajo lo hacemos en conjunto. No escuchamos, perdón. Perdón. Muchas gracias por la información. Tenemos otra pregunta para el doctor Juan Manuel. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho aquí a sus órdenes. Ok. ¿Qué requerimientos de infraestructura, acceso o tecnologías de la información y comunicación y de personal capacitado se deben cumplir para que esta tecnología sea accesible para los productores, no solo para el monitoreo de cultivos,
También para aplicación de tratamientos contra plagas y enfermedades, la determinación de siniestros, entre otros. Ah, caray, fueron varias preguntas en una sola. Sí. Bueno, hablando de la infraestructura, el acceso satelital nos permite, es una de las mayores ventajas, monitorear en tiempo real. Bueno, tiempo real no precisamente, con un periodo de frecuencia cada 5 días, que podría ser el día de ayer, no tiempo real exactamente lo que sucede en las cosas. Y para ello no requerimos más que nuestra empresa Agridrones, lo ofrecemos actualmente. No requerimos más que el acceso a Internet, desde luego el acceso a la plataforma para poder monitorear el cultivo del polígono donde se encuentre, y ello nos da un análisis presente y retrospectivo tan valioso como comentaba ahorita los que me anteceden, Marta Montoya y el señor Víctor Manuel, y eso nos genera la captación de datos. Desde el punto de vista de la infraestructura de los drones hay básicamente 2 tipos. Los que tenemos sensores muy sofisticados, como son sensores multiespectrales, sensores LIDAR, térmicos, en fin. Y los sensores un tanto más prácticos, menos costosos, como son sensores RGB. Con ellos podemos generar índices vegetativos y producto del análisis de esta información que se capta por los drones como sensores remotos, viene el siguiente paso del análisis de datos en sus diferentes complejidades y en medida de ello el valor que nos representa. Y dentro de los mayores valores producto del análisis de datos es sin duda poder incidir en el desarrollo biológico como en cultivos para la estimación de cosechas, pero además de la estimación de cosechas, tener claridad en dónde podemos nosotros tomar decisiones desde el punto de vista agronómico para que esa estimación que tenemos prevista sea aumentada tanto en calidad como en cantidad de rendimiento. Básicamente sería nuestra respuesta. Quedo atento. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a cada uno de los expositores su presentación. Continúa